La lógica es una ciencia que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de la verdad. En sí, la lógica sigue las reglas de la razón, o también puede ser la ciencia que nos ayude a pensar de manera correcta para alcanzar la verdad y un certero conocimiento de todas las cosas. Bien, ahora que ya sabemos qué es la lógica, vamos a ver los 3 principios esenciales de esta ciencia. ¿Que quién nos formó? ¿Que quién nos estableció? Pues fue Aristóteles. Para él, la lógica era una rama de la filosofía, que como ciencia de la demostración se preocupaba de formar reglas para alcanzar verdades de la realidad concreta. Los 3 principios esenciales de esta ciencia son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercer excluido. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice cada uno. El principio de identidad nos dice que todo objeto es idéntico a sí mismo. Por ejemplo, el árbol es idéntico a sí mismo. El segundo principio es el principio de no contradicción, el cual nos dice que no puede no ser. Por ejemplo, ese que está ahí es un árbol y no puede no ser ese árbol. El último principio es el tercer excluido. Este principio afirma que no existe una tercera instancia o posibilidad entre ser y no ser. En sí nos quiere decir que es o no es. Por ejemplo, A es B o A no es B. No hay una tercera posibilidad. Bien, ahora vamos con definición. La definición consiste en delimitar o aclarar brevemente las notas esenciales de un concepto. Y tenemos algunos tipos de definiciones para los conceptos. La definición esencial nos dice, es decir, lo más importante de un concepto. Por ejemplo, el ser humano es un ser racional. Ahora la definición accidental. En esta definición se dan las características del objeto. Por ejemplo, el ser humano es un ser bípedo. Ahora vamos a ver qué es el concepto. El concepto en sí es una forma de conocimiento intelectual y racional, producto de nuestro entendimiento. Es la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. Es el término, nombre o pensamiento que tenemos de algo, pero no lo podemos confundir con una simple imagen, un recuerdo o una manera de percepción. Bien, ahora vamos a ver sus juicios y sus tipos. Aristóteles definió al juicio como el discurso en el cual se afirma o se niega algo. En el juicio encontramos 3 elementos, el cual es el sujeto, la cúpula y el predicado. El sujeto es de quien se habla, de quien se afirma o se niega algo. La cúpula es el elemento relacionador y el predicado lo que se dice del sujeto. ¿Cuándo ocupamos juicios? Bueno, cuando negamos o afirmamos algo estamos elaborando un juicio que consiste en la composición sistemática y coherente de los conceptos con un sentido propio. Estos juicios los podemos clasificar mediante un cuadro, el cual se clasifica de la siguiente forma: cantidad, cualidad, modo, relación y relación con el sujeto. En cantidad encontramos universal, particular, singular. En cualidad encontramos afirmativo, negativo, indefinido. En modo encontramos problemáticas, asertóricos y apodícticos. En relación encontramos categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Y en relación con el sujeto encontramos de hecho y de valor. Oposición proporcional. Se define como incompatibilidad de las proporciones que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado difieren en cualidad, cantidad o ambas cosas a la vez. En la misma definición de la oposición se sigue que los modos de oposición son 4. A. Universal afirmativo de un suceso global general. E. Universal negativo. Y particular afirmativo. Y O. Particular negativo. Razonamiento.
Es un proceso mental del que partiendo de una verdad conocida se obtiene otra en virtud de una estrecha conexión entre ambas. Tipos de razonamiento. Número 1. Deductiva. Obtienes un juicio particular a partir de una verdad universal. 2. Inductiva. Obtiene un juicio universal partiendo de juicios particulares. 3. Mediata. Pasó de una verdad a otra por medio de una o varias verdades intermedias. 3. Inmediata. Pasa de una verdad conocida a otra desconocida sin intermediarios. Silogismo es un tipo de razonamiento deductivo que hace parte de la lógica de un origen griego. Consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. La materia remota designa a los tres términos que consta. La materia próxima se refiere pues a las tres proposiciones, de las cuales la primera se llama premisa mayor, la segunda premisa menor y la tercera es la conclusión. Figuras. Podemos distinguir cuatro figuras del silogismo. Llamamos figura a la forma que adquiere el silogismo según el puesto que el término medio ocupa en las premisas, como las siguientes: figura 1, figura 2, figura 3 y la figura 4. Ahora los modelos son las configuraciones de cada figura, según las proposiciones sean A, E, I, O, es decir, tomando en consideración la cantidad y cualidad de las proposiciones. La figura 1 encontramos Bárbara, Darí, Celarén y Ferio. En la figura 2, Cesaré, Camestres, Festino y Baroco. En la figura 3, Darapi, Pelapton, Isamis, Bocardo y Feciso. En la figura 4, Malipton, Cametes, Dimatis, Pesapo y Presino.